Hoy vamos a ver la primera parte de cromatografía gaseosa. Antes de comenzar con el cromatógrafo gaseoso, voy a mencionar, ¿sí?, los principios básicos de la cromatografía, ¿sí? La cromatografía es una técnica que está desarrollada hace más de un siglo, ¿sí? Y comenzó con el objetivo de separar, identificar y determinar componentes de una muestra. O sea, ustedes tienen que tener esto en su cabeza, que su objetivo es separar, determinar e identificar los componentes de una muestra. Surgió gracias a alguien que tenía extractos de plantas, ¿sí? Quería separar los pigmentos vegetales. Entonces, se dio cuenta que cuando sembraba, ¿sí?, en un papel, ¿bien?, y luego hacía pasar etanol o alcohol, se separaban distintas bandas de pigmentos. De ahí adquirió el nombre de cromatografía. A partir de esto comienza a desarrollarse la técnica y se le da a la fase que recorre la muestra, se la nombra como fase móvil, ¿sí? Y la fase donde uno depositaba la muestra se la denomina fase estacionaria, ¿sí? La fase estacionaria tiene que ser, ya vamos a ver muchas otras características, pero principalmente inmiscible. La muestra no debe, ¿sí?, solubilizarse en esta fase. Esto de que una muestra que nosotros sembramos, que está compuesta por muchos analitos, se dividan, sus analitos se separen, ¿sí?, a eso nosotros lo vamos a llamar partición, ¿bien? Y luego vemos, acá tenemos el ejemplo en el... Profe, ahora no se ve todo blanco. Ahora sí. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Bueno. Perdón. ¿Ven el cursor para señalar? Espero que sí. Bueno, en esta figura de aquí abajo se ven, disculpen que se están conectando otros compañeros. Aquí ustedes ven, esto es cromatografía en columna, ¿sí? Y acá ven cómo una muestra sembrada se va separando, ¿sí? Se va particionando y a esto se le agrega una fase móvil, que es lo que hacía las veces del alcohol, ¿bien? Y esa fase móvil va recorriendo la columna y va arrastrando, ¿sí?, los componentes de una muestra, que son distintos analitos, y como esta muestra interacciona distinto con la fase móvil, se va separando. Ustedes ven aquí abajo en los tubitos como los distintos analitos, que en este caso son fracciones de esta muestra, que es la violeta original que estaba sembrada en esta columna, son colectados por distintos tubos, ¿sí? Esto es lo que se llama cromatografía en columna. Bien. Están buenos estos conceptos, digamos, lo que es una fase móvil, lo que es una fase estacionaria, y este concepto de partición, ¿sí?, que está relacionada con la afinidad que tienen los distintos analitos por la fase estacionaria, que es esta que van recorriendo. ¿Bien? Entonces, al estos analitos tener esta afinidad diferencial, ¿sí?, van a tener distinta velocidad, ¿sí? Algunos van a adherirse más a esta fase, otros menos, y van a llegar en distinto orden al final de su recorrido, que acá es la punta de la columna, donde van a ser colectados. En general, la cromatografía hoy en día se clasifica en cromatografía gaseosa, ¿sí? Y la partición, esta de la que yo hablo, de la separación de los analitos de una muestra, se da en una columna. La cromatografía de líquidos, que puede ser en una columna, como la que vimos recién, ¿sí?, en una columna de vidrio, o en columnas de un HPLC, ¿sí?, o en superficies planas, como lo veíamos en un papel, por ejemplo. Y también tenemos
otro tipo de cromatografía, que es la cromatografía de fluidos supercríticos, que sí, la clase que viene me alcanza un poco de tiempo. Voy a explicarles un poquito de qué trata esta cromatografía, que es súper interesante, todos los alcances que tiene, especialmente en el área de alimentos. Este esquema que tenemos acá es el esquema básico de un cromatógrafo gaseoso, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hablando más precisamente de un cromatógrafo gaseoso y dejando de lado la generalidad de recién, en un cromatógrafo gaseoso la fase móvil es un gas, ¿sí? Y la separación se da por la afinidad que tienen los componentes en recorrer esta columna, ¿sí? Aquí tenemos la muestra que van a ser nuestros alimentos, que ya vamos a ver cómo los vamos a preparar para poder inyectarlos. Este es un puerto de inyección, ¿sí? Y esta muestra va a recorrer, ¿sí? Una columna que puede tener desde 1 hasta 100 metros, ¿sí? Y va a llegar al final de esta columna donde va a haber un detector, ¿sí? Y esa detección va a ser volcada a través de un sistema de captura de datos en un cromatograma. ¿Bien? Para que una muestra sea susceptible a ser analizada por un cromatógrafo gaseoso, las moléculas deben ser estables, ¿sí? Sobre todo en el análisis que van a sufrir cuando pasen por la columna. Una característica muy importante de las moléculas es que deben ser volátiles, ¿sí? Ya vamos a ver en qué condiciones deben ser volátiles. Las moléculas que no son volátiles pueden hacerse volátiles mediante alguna técnica de derivatización o algún otro proceso. Bien. Lo que vamos a ver a continuación, entonces, es como a ese esquemita que teníamos recién en pantalla, vamos a ir analizando cada uno de sus componentes. Bien. Como es un cromatógrafo gaseoso, lo primero que nosotros tenemos que definir es nuestro gas portador. El gas portador es el gas de arrastre, ¿sí? Va a ser el encargado de empujar la muestra a través de una columna. Bien. El gas portador fluye continuamente, ¿sí? Continuamente, apenas yo prendo mi cromatógrafo gaseoso, abro mi flujo de gas y está constantemente recorriendo la columna el cromatógrafo, el gas. Cuando yo inyecto la muestra, lo que sucede es esto. Entonces aquí ven un esquemita en el cual, si nosotros tenemos en cuenta todos estos puntitos de colores, simulan una muestra que está compuesta por varios analitos, ¿sí? El gas que va a recorrer esta columna, que es este pedazo de caño que vemos acá, por decirlo así, va a empujar a todos estos analitos, ¿sí? Y va a comenzar a producirse una separación, ¿sí? De los distintos compuestos, ¿bien? Que integran esta muestra. En este recorrido se produce esta separación que yo les decía y la elusión. La elusión es cuando estos compuestos llegan aquí, al final de la columna, y son capturados por un detector. Bien, el gas portador, como ustedes ven aquí en el esquema, está contenido en tanques de alta presión, ¿sí? Y estos tanques de alta presión están conectados hacia el cromatógrafo con tuberías. Los gases que se utilizan corrientemente en los cromatógrafos gaseosos son 3: helio, nitrógeno e hidrógeno. Estos 3 gases tienen características generales y a su vez cada uno de ellos tiene características particulares. La principal característica que tienen que cumplir los 3 gases es ser inertes, ¿sí? Es decir, que ellos no tienen que interactuar con la muestra ni con la fase estacionaria, que es estas bolitas que vemos aquí en la columna, que ya vamos a ver qué es lo que significa eso. Tiene que ser altamente puro, ¿sí? Tiene que estar seco y libre de impurezas.
seco significa que no debe contener nada de agua, bien, el agua, los sistemas que contienen agua no pueden ser inyectados en un cromatógrafo gaseoso. Primero porque el agua daña las columnas, las fases estacionarias de las columnas y daña también algunos detectores. Entonces ya esa es una condición para las muestras que nosotros tenemos que inyectar en un CG, ¿sí? Tienen que ser muestras libres de agua. Por otro lado, también libres de impurezas, como por ejemplo oxígeno, ¿bien? Para esto ya vamos a ver cómo se colocan trampas en la cañería esta que va desde los cilindros que contienen el gas hasta el inyector de la muestra. Algo bastante importante hoy en día es que este gas tiene que ser económico, ¿sí? Tienen que ser económicos, tienen que estar fácilmente disponibles y tienen que ser adecuados para cada detector. Ya vamos a ver que hay detectores que admiten algunos gases y otros gases. Como les decía yo, los tres gases usados son helio, hidrógeno y nitrógeno. Aquí yo les puse una figura, podemos ver una figura de 3 cromatogramas, ¿sí? Esto es lo que nos arroja como resultado el cromatógrafo gaseoso. Nosotros llamamos cromatograma, es un dibujo donde cada uno de estos picos representa cada uno de los analitos, ¿sí?, que hay en la muestra. Serían lo que veíamos en el gráfico anterior, las bolitas de colores, ¿sí? Es cada uno de estos analitos que están presentes en nuestra muestra. Vean ustedes cómo si nosotros utilizamos a hidrógeno como nuestra fase móvil, los picos, ¿sí?, salen bastante, esto se llama simétricos, ¿sí?, tienen esta forma de aguja, y el tiempo de retención, el tiempo de elusión del total de la muestra es bastante menor, ¿sí? Si nosotros usamos a helio, la separación de los picos que tenemos es un poco menor, y el tiempo, ¿sí?, en el cual alcanza a recorrer toda la columna, la muestra entera, ya se va alargando. Y por último tenemos el nitrógeno, que si ustedes ven estos dos compuestos que estaban acá, que están muy pegaditos, ¿sí? Ya cuando nosotros usamos nitrógeno como gas portador, aparecen como un solo compuesto, ¿sí? El nitrógeno tiene una resolución menor, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta los otros aspectos que vimos recién, vemos como el nitrógeno es el más barato, ¿sí? Sirve para algunos compuestos, pero para otros no, porque su tasa de flujo es más lento, ¿sí? Un gas que es muy bueno y que va a comenzar a usarse mucho ahora es el hidrógeno. La gran desventaja que tiene el hidrógeno es que es sumamente explosivo, por lo cual es bastante riesgoso. Nosotros usamos en el laboratorio helio, ¿sí? El helio, que es este que tenemos aquí en el medio, es un excelente separador, es muy caro. Esa es la única desventaja que tiene el helio. Acá vemos cómo con el detector con FID, que es el detector más utilizado, se pueden usar nitrógeno y helio, ¿sí? Y no se puede usar hidrógeno. No se puede usar hidrógeno con el FID porque el FID tiene una llama, ya vamos a ver, y bueno, siendo que el hidrógeno es explosivo, es bastante peligroso. Lo que yo les comentaba recién es cómo luego de que los gases son almacenados, ¿sí?, en estos cilindros, tenemos acá las válvulas y los reguladores de presión, que ya lo vamos a ver ahora, y tenemos las trampas, ¿sí? Trampas capturadoras de humedad, por si llega a tener algo de agua, el gas en el tubo, capturadoras de hidrocarburos, si llega a haber algo, o de oxígeno, si llega a tener oxígeno, porque todo esto tiene que llegar sumamente puro y limpio a nuestro cromatógrafo, que es un instrumento muy sensible. Profe, ¿Sí? hay chicos que quieren entrar. Ay, bueno, muchas gracias. Ahí está. Perdón, disculpen, gracias por avisarme. Vamos a ver si coloco así, puedo seguir viendo los que quieren entrar. Bien,
¿Se ve la diapositiva esta del sistema controlador de flujo? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, antes de llegar al inyector, ¿sí? Luego de que los gases salen del sistema controlador de flujo, de los cilindros, perdón, no quiero perderme los que vayan a entrar. Nosotros tenemos reguladores de presión, tenemos válvulas reductoras antes, o sea, reguladores de presión a la salida del cilindro, luego tenemos antes de la entrada del gas al instrumento, y también tenemos válvulas reductoras, porque ustedes imagínense que dentro de los cilindros el gas viene con altísima presión y hay que reducir esa presión. Es muy importante conocer, controlar y reproducir el flujo, porque el flujo, ¿sí?, de nuestra fase móvil va a ser lo que va a afectar, ¿sí?, la eficiencia de la separación de nuestros componentes, ¿sí? Nosotros no podemos tener un flujo oscilante porque va a afectar primero la separación, la retención de los analitos, ¿sí?, o sea, el tiempo que van a permanecer adheridos en la fase estacionaria de nuestra columna, y la consecuencia más grave de eso es que no vamos a tener resultados reproducibles, ¿sí? O sea que un día vamos a tener, o en una corrida vamos a tener un tiempo de retención y en la corrida siguiente vamos a tener otro tiempo de retención. Entonces, controlar y reproducir el flujo que uno usa en un cromatógrafo gaseoso es uno de los puntos claves, ¿sí?, que van a influir en la separación de nuestros análitos. Además que nosotros, ya vamos a ver que luego que nosotros inyectamos, ¿sí?, hasta acá tenemos el gas portador que viene por una tubería, acá tenemos una válvula, un manómetro, acá tenemos una válvula reguladora de presión, otra válvula reguladora de flujo, antes de que el gas ingrese a nuestra columna. También tenemos lectores del flujo, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en un cromatógrafo gaseoso vamos a trabajar con programas de temperatura. ¿Qué significa esto? Que la columna que está dentro del horno va a ser calentada, ¿sí? Esa columna va a ser calentada a distinta temperatura y por distinto tiempo. Entonces, todos sabemos que cuando nosotros aumentamos la temperatura, ¿sí?, si la presión, digamos, aquí en el inyector también vamos a tener una presión y un flujo determinado. Entonces, cuando nosotros aumentemos la temperatura, automáticamente eso va a hacer que nuestra presión decrezca y que el flujo también. Entonces, es muy importante tener controladores que funcionen, ¿sí?, y que sean monitoreados constantemente para que nos otorguen un flujo constante. Y cuando es esto también vital, digamos, es cuando nosotros queremos hacer nuestros análisis cualitativos y cuantitativos, que vamos a querer identificar y reproducir los resultados, ¿sí? Tenemos que lograr tiempos de retención siempre iguales. Entonces, el sistema de control del flujo es muy importante en nuestro cromatógrafo gaseoso. Entonces, hasta ahora hemos visto el gas portador, ¿sí?, que va a ser el encargado de empujar la muestra en la columna, y el sistema que va a controlar que este flujo se mantenga constante, ¿sí?, no solamente cuando llegue acá a la columna, sino también que haya un sistema controlador de flujo aquí, adentro, ¿sí?, a la entrada y a la salida del gas después que recorre la columna.